En la parsha de esta semana, Parshas Vayakhel, encontramos cómo el pueblo de Israel en la práctica llevó a cabo, realizó en la práctica, detalle por detalle, cada una de las cosas que indicó Moshe Rabbeinu, de boca de Dios por supuesto, para la construcción del Mishkan, el tabernáculo, el templo móvil del pueblo de Israel en el desierto. En la práctica, los conceptos ya aparecen en Parashat Truma y Tetzave. En Parshas Vayakhel y luego en Parshas Pekudei aparece como en la práctica se hizo esto. Muy bien, pero hay dos detalles que aparecen en Parshas Vayakhel que no aparecen en otras parshas. Y son dos detalles que nos muestran algo muy interesante de cómo uno puede utilizar sus potenciales, sus capacidades, sus conocimientos, etc. en el servicio a Dios. Detalle número uno. La Torá nos cuenta que parte de las cortinas que cubrían el Mishkan, el tabernáculo, tenían que ser de pelo, o sea, una tela que era hecha de pelo de cabras. Y la Torá nos dice que las mujeres hilaron los pelos de las cabras con los pelos en las cabras propiamente dichas. Es decir, en lugar de cortar los pelos y armar telas con los pelos de las cabras, las mujeres hilaron con la cabra viva y sin cortar el pelo, los pelos. Y era una forma muy especial, una sabiduría especial que las mujeres aplicaron en el trabajo del Mishkan. Que no estaban obligadas a hacerlo, pero ellas sabían hacerlo. Probablemente no todas las mujeres, pero había mujeres que sabían hacerlo. Efectivamente, ellas utilizaron esta capacidad que ellas tenían para construir el Mishkan. Esto es detalle número uno. Detalle número dos. La Torá nos cuenta sobre el kior. El kior era una especie de pava gigante, un samovar gigante que tenía canillas, de las cuales salía agua, que los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de empezar el trabajo en el Mishkan, el de las ofrendas, etcétera, el trabajo del día. Muy bien, ¿de qué estaba hecho este kior? De cobre. Pero no de cualquier cobre. La Torá nos relata en Parshas Vayakhel, en esta parsha, que el cobre que se utilizó para construir el kior eran marois atzoivois. Esas son las palabras. Traducción literal, los espejos de las huestes. ¿Qué espejos de las huestes? Nuestros sabios nos cuentan que en la práctica en Egipto, cuando los maridos volvían del trabajo pesado, duro, etcétera, que te rompía y te quebraba, estaban cansados y no tenían ganas de hacer nada, etcétera, y las mujeres sacaban unos espejos. Y con los espejos jugaban y jugueteaban, coqueteaban, etc. Yo soy linda, vos sos lindo, esto y lo otro. De manera tal que despertaban deseo en los maridos y tenían hijos. De esta manera se hicieron las huestes del pueblo de Israel en Egipto. Que en la práctica, en 210 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, entraron 70 y salieron como 3 millones. Quiere decir que realmente se multiplicaron muchísimo. ¿A través de qué? A través de estos espejos. Ahora bien, continúan nuestros sabios el relato de este tema de los espejos, que cuando las mujeres trajeron estos espejos para donarlos, cobre, para donarlos para construir el Mishkan, el tabernáculo, Moshe Rabbeinu dijo, no, yo esto no lo quiero. Estos espejos fueron utilizados para Yetzer Hará, para la inclinación al mal. Esto no tiene nada que ver con la santidad del tabernáculo, qué sé yo. Y Dios le dijo de ninguna manera, recibílos porque son muy apreciados para mí, porque a través de estos espejos el pueblo de Israel se multiplicó. Este es el concepto número 2. Entonces tenemos el pelo, las mujeres hilando el pelo de los chivos, y tenemos los espejos estos especiales de las mujeres. ¿Qué vemos de estos dos conceptos? Hay una idea general que en sí se expresa en dos formas de estos dos conceptos. La idea general es que Dios espera de cada uno de nosotros que entreguemos el 100% de cada uno de nosotros. Todo lo que podemos hacer, todas nuestras capacidades. Ni que hablar que tenemos que cumplir los preceptos, las mitzvahs como corresponde, de la mejor manera, utilizando el cerebro, utilizando el corazón, utilizando nuestro cuerpo. Perfecto. Pero más aún, actividades que son como, por así decir, mundanas. Esto alude a las mujeres hilando hilos de los chivos, de arriba del chivo, incluso aquello que es mundano, incluso aquello que no tiene ninguna santidad. Ni que hablar que estás sirviendo a Dios cuando estás cumpliendo un precepto. Pero la pregunta es si estás sirviendo a Dios cuando estás hilando hilo. Y la respuesta es sí. No solamente estoy sirviendo a Dios hilando hilo, sino que lo voy a hacer de una manera especial. Lo voy a hacer de una manera que es una sabiduría especial, única. Y esa sabiduría especial y única que yo tengo y probablemente otra persona no tiene, la voy a utilizar 100% al servicio a Dios. Por eso las mujeres utilizaron esta sabiduría especial que tenían de hilar los hilos de arriba del chivo, sin siquiera cortar los hilos, para servir a Dios. Esto es punto número 1. Pero hay más allá todavía. El kior, este samovar gigante y los espejos, por así decir, utilizados para multiplicar gente, para generar deseo y que Moshe Rabbeinu no quería recibir. Esos espejos representan que incluso nuestras inclinaciones negativas
incluso nuestras cuestiones que decimos, pero esto no solamente no es mitzvah, no es santo, tampoco es algo mundano normal, sino que es algo totalmente, incluso despreciable. Moshe Rabbeinu pensaba que esto era despreciable, hasta que Dios le tuvo que enseñar que esto es muy apreciado por Dios, pero Moshe Rabbeinu no lo entendía de esa manera. Incluso esto, incluso nuestras inclinaciones más animalísticas, tenemos que aprender a utilizarlas, entre comillas, en la construcción de Mishkan, es decir, en el servicio a Dios. Dicho de otra manera, todos los asuntos, los que nos parecen muy positivos y los que nos parecen que no son tan positivos, todos ellos nos enseña la Parshat Vayakhel. Vayakhel significa reunir. Debemos reunir todos nuestros potenciales, todas nuestras fuerzas y aplicarlas, utilizarlas. Hay que encontrar la manera, cómo, cuándo y dónde, etcétera, pero utilizar absolutamente todas nuestras fuerzas, tanto las santas, las neutrales y las que no parecen tan santas. Todas ellas juntarlas y ofrendárselas a Dios.